Nuestro grupo, conformado por Liz Marie Chirú, Ian Lima, Betsy Vegas y mi persona Karen Pitti, estudiantes del Salón 3.5 de Fisiología General, Laboratorio número 2, expondremos nuestro trabajo final relacionado a la permeabilidad de las membranas, utilizando un huevo descalcificado como modelo para demostrar el proceso de ósmosis y su relación con el funcionamiento de las células. Como introducción, la membrana celular es una estructura semipermeable que regula el intercambio de sustancias entre la célula y su entorno. Uno de sus principales mecanismos de transporte pasivo es la ósmosis, proceso mediante el cual el agua se desplaza desde un medio con menor concentración de solutos hacia otro con mayor concentración, contribuyendo al mantenimiento de la homeostasis y del volumen celular. Para estudiar este fenómeno se empleó un huevo de gallina descalcificado, cuya membrana interna conserva propiedades de permeabilidad selectiva, y el objetivo de este informe es analizar el comportamiento de esta membrana frente a diferentes concentraciones de soluto y demostrar experimentalmente los principios de la ósmosis y del transporte pasivo. Antes de realizar el experimento, nos planteamos 3 preguntas de investigación. La primera fue cómo se comporta la membrana de las células dependiendo del medio en el que se encuentra. La segunda, cómo podemos relacionar este experimento con la permeabilidad de las células en un organismo vivo. Y por último, cómo nos ayuda este modelo a comprender procesos como la deshidratación de los tejidos y la formación de edemas en el cuerpo humano. Estas preguntas guiaron el desarrollo del experimento y el análisis de los resultados. El objetivo general fue demostrar experimentalmente cómo la permeabilidad selectiva de una membrana biológica controla el flujo osmótico del agua en respuesta a variaciones en la concentración de solutos del medio externo, mediante la exposición de un modelo de membrana semipermeable, en este caso el huevo descalcificado, a condiciones hipertónicas e hipotónicas. En cuanto a los objetivos específicos, primero queremos analizar cómo el gradiente de concentración provoca una respuesta volumétrica medible. Segundo, es determinar la cinética de ese transporte pasivo calculando el flujo neto de agua en cada intervalo de tiempo. Y tercero, conectar todo lo que observamos visualmente, como la turgencia o la forma del huevo, con los principios físico-químicos que explican la permeabilidad selectiva en la célula. Decidimos hacer este experimento porque las membranas biológicas no cambian su estructura al azar, sino que reaccionan de manera predecible, expandiéndose o contrayéndose, según las leyes de termodinámica y los gradientes de concentración a su alrededor. Esto es importante porque la ósmosis es un mecanismo que el cuerpo usa para mover agua entre las células sin gastar energía en forma de ATP. Usamos el huevo descalcificado porque al quitarle el cascarón de carbonato de calcio queda expuesta una membrana que se comporta igual que la membrana de una célula real, permitiéndonos observar a simple vista lo que ocurre a nivel microscópico en nuestras propias células. Además, este fenómeno tiene relevancia clínica, nos ayuda a entender condiciones como la deshidratación, la formación de edemas y las alteraciones osmóticas que se presentan en enfermedades como en la diabetes. Materiales y metodología. Los materiales que se utilizaron para esta experiencia fueron 2 huevos de gallina crudos de tamaño similares, vinagre blanco comercial como ácido acético al 5%, miel de caña pura, que sería la solución sobresaturada de azúcar, agua de grifo o agua destilada, vasos de precipitados o frascos de vidrios limpios, balanza digital, cinta métrica flexible y papel absorbente o papel toalla. Los procedimientos a realizar fueron: la fase 1 fue la parte o el proceso de descalcificación de los huevos, que fueron sumergidos completamente en vinagre blanco durante un periodo de 24 a 48 horas. Luego, en la fase 2, donde se estandarizaban y se hacía la medición inicial, una vez se había finalizado la descalcificación, los huevos fueron retirados del vinagre, se lavaron cuidadosamente en agua de grifo y secados con papel absorbente para evitar el daño en la membrana. Fase 3. Montaje de los sistemas osmóticos. Se prepararon 2 sistemas experimentales. El sistema hipotónico: el huevo se colocó en un recipiente con agua destilada, la cual presenta una concentración de soluto inferior a la del interior del huevo. El sistema hipertónico es donde se colocó el huevo en un recipiente con miel, medio caracterizado por una concentración de soluto superior a la del interior del huevo. Los recipientes permanecieron a temperatura ambiente durante toda la experiencia.
Fase 4. Registro de datos. Durante un periodo de 180 minutos se realizaron mediciones cada 30 minutos. En cada intervalo los huevos fueron retirados cuidadosamente de sus respectivos medios, sacados superficialmente y evaluados mediante las siguientes variables. Las variables cuantitativas se tomaron sus pesos, la circunferencia ecuatorial en centímetros y la tasa del flujo neto de agua, que se calculó mediante la ecuación de peso actual menos peso anterior y el área que se tomó el tiempo actual y el tiempo anterior. Los valores positivos indicaban la ganancia de agua por ósmosis, mientras que los valores negativos indicaban la pérdida de agua. En cuanto a las variables cualitativas, se observó la turgencia de la membrana, el cambio de forma del huevo y la turbidez del medio. Para la turgencia se tomó la escala de nivel 1 flácido, nivel 2 elástico y el nivel 3 turgente. El flácido se observaba la membrana si se deprimía fácilmente al tacto y si presentaba pérdida de forma. El nivel 2, que era el elástico, se observaba la forma general, a ver si cedía ligeramente ante la presión suave, y la nivel 3, que era el turgente, la membrana se observó si se encontraba estirada o si presentaba máxima presión interna. La turbidez del medio fue utilizada como indicador visual de una posible liberación de sustancias desde el interior del huevo hacia el entorno. Buenas, aquí estaré explicando sobre los distintos datos que se llegaron a recopilar en las distintas tablas con respecto a los medios hipotónicos y medios hipertónicos. Ahí se pueden observar las distintas variables y observaciones que se llegaron a utilizar y los distintos puntos de periodos que se llegaron a utilizar para la recopilación de cada dato, de cada medio distinto. El primer cuadro que se llega a observar es del medio hipotónico, mientras que el segundo es del medio hipertónico. La gráfica 1 llega a expresar las distintas variables de peso que se llegaron a mostrar a través de la recopilación de los datos, tanto del medio hipertónico como del medio hipotónico. El medio hipotónico, que es la línea naranja, esto se llegó a ver un aumento de peso, como también en la línea azul, que este es el medio hipertónico, que este tuvo una reducción. La gráfica 2 llega a expresar la anchura, que utilizamos la variable de circunferencia ecuatorial a través de centímetros, los cuales se llega a utilizar una cinta métrica para medir lo ancho del huevo, toda la circunferencia de este, el cual se llegó a mostrar de cómo el huevo del medio hipotónico tuvo un aumento de circunferencia, mientras que del medio hipertónico tuvo una reducción. Tanto la gráfica 1 como la gráfica 2 se llegan a correlacionar entre una y la otra, y estos se utilizaron como variables de punto de vigilancia con respecto a lo que se estaba realizando a través de la recopilación de los datos y saber de cómo que también estábamos realizando este experimento. La gráfica 3 se llega a mencionar sobre la tasa de flujo que se llegó a pasar de los fluidos, tanto de los que estaban en el medio externo hacia el medio interno, pasando la membrana, o viceversa. Aquí lo que nosotros teníamos pensado al inicio, antes de realizar esta gráfica, es que no se llegase a ver cambios tan abruptos y que solo se llegasen a observar datos de aumentos progresivos, que no tuviesen tanta abruptancia. Los cambios abruptos que se llegaron a observar a mitad del experimento, cuando se estaban recopilando y que se están observando aquí en la gráfica, esto está correlacionado con lo que posiblemente se haya sido por unos microfisuras que se llegaron a desarrollar a través de distintos tipos de fricciones cuando se estaban secando los huevos, o también en el caso del medio hipotónico, o también debilitaciones de la membrana cuando ésta ya no pueda terminar estirándose, lo cual esto se correlaciona con lo que termina relacionándose como casos fisiológicos como lo de la lisis celular, cuando la membrana de la célula termina aumentando en mayor tamaño, aumentando también correlacionado con la célula, haciendo de que ésta se termine reventando, cosa que en este caso no sucedió con el huevo. Y en el lado de la línea azul, en el medio hipertónico, esto se llega a observar de cómo tuvo un aumento abrupto, lo cual esto podría estar correlacionado con la viscosidad y de la miel que se estaba adhiriendo hacia la membrana de la membrana del huevo, lo que aumentaba su peso, ya que como estamos observando la fórmula necesita los pesos tanto actuales como anteriores
de los datos recopilados. En conclusión, a nivel biofísico, una membrana celular actúa como barrera dinámica de permeabilidad selectiva que regula el volumen y la presión interna a través del transporte pasivo de agua. Aquí tenemos que tener algo en claro y es que todo este funcionamiento está funcionando a partir de la gradiente de concentración, es decir, de una gradiente de menor concentración a una de mayor. Esto también es muy beneficioso porque no necesita ATP, no necesita energía, porque si por alguna razón se necesitase, el individuo o el organismo tendría que estar en constante consumo de energía, lo cual estaría afectando posiblemente en su estilo de vida, lo cual esto podría llegar a desarrollar una gran reducción de estabilidad con respecto a la homeostasis o también en algunos casos de regulación interna de todo el organismo, ya que tenemos que tener algo en cuenta de que todo el organismo necesita energía constante para para los distintos tipos de sistemas que se llegan a desarrollar dentro del organismo. Además, este fenómeno no solo se llega a evidenciar la importancia de dicha membrana en el mantenimiento de la homeostasis celular, con respecto a lo que estamos relacionándonos con los experimentos que se llegó a realizar en medio hipotónico y medio hipertónico, sino que también funciona como un modelo microscópico fundamental para comprender procesos fisiológicos complejos. Este proceso fisiológico complejo está correlacionado con lo sencillo que es el experimento que nosotros acabamos de realizar, que es el del huevo descalcificado, lo cual explica con mucha clarificación y con mucha determinación lo que estaría sucediendo en vez de utilizar un microscopio para poder observar células que están hinchándose o arrugándose constantemente a través de distintos medios, porque tenemos que tener en cuenta las células, las membranas de las células están correlacionadas con el medio. Estas se comportan a través de las distintas regulaciones o medios que éstas llegan a estar alrededor de estas. Además de esto, este experimento también nos ayudó a entender cómo llegan a suceder algunos tipos de patologías o complejidades fisiológicas que llegan a desarrollarse en el individuo o el organismo que llega a desarrollar este tipo de membranas celulares, los cuales también tenemos que tener en cuenta de que este experimento se llegó a tener en cuenta específicamente para humanos, de que como retención de líquidos de edemas y alteraciones osmóticas vinculadas a la diabetes, que esto se puede observar claramente correlacionándose con el experimento del huevo descalcificado en un medio hipertónico. En el caso del medio hipotónico, aquí estaremos observando a través de casos muy extravagantes como el de implementaciones al organismo, entre paréntesis humano, el cual se le llega a implementar agua destilada, lo cual les llegará a desarrollar una gran irregulación entre tanto el medio como el medio interno de la célula, tanto el medio externo como el interno de la célula, lo cual esto va a provocar el hinchamiento o el aumento de tamaño de la célula, lo que anteriormente mencionamos como la lisis celular, que va a poder generar que esta célula se termine hinchando y reventando después.